Evaluación de actividades y servicios del Seguro Social. De esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos vuelva a acompañar en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, miércoles 2 de mayo del año 2018. Vamos a hablar un poco sobre las actividades y los servicios que ofrece el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, una evaluación de sus diversas actividades y algunos de los avances y algunas de las actividades que va a estar realizando justamente en los próximos días el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Es un gusto para mí saludar a Ricardo Sea, director general del Seguro Social, y a Federico Flores Salazar, subdirector de salud del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Buenos días, bienvenidos a República. Buenos días, Carlos, es un gusto para mí estar acá con usted. Como le decía antes afuera del aire, me parece uno de los programas mejores de entrevista porque es muy objetivo en sus planteamientos. Muchas gracias por tomar la invitación y por estar con nosotros esta mañana, y vamos a discutir diferentes temas. Bienvenido, subdirector, también a República. Muy buenos días, Carlos. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Con gusto podremos informar o ampliar sobre algunos detalles en el funcionamiento del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Gracias. Efectivamente, hay varios temas que me gustaría abordar con ustedes, aprovechando que nos acompañan esta mañana. Y uno de los aspectos que ha estado ahí, porque también se ha publicado recientemente una nota, directores, según la Asociación de Pacientes Renales, denunciaron hace un mes que la unidad de nefrología del Instituto Salvadoreño del Seguro Social estaba obligando a los pacientes de insuficiencia renal crónica pasar del tratamiento de hemodiálisis a diálisis peritoneal ambulatoria. ¿Qué ha pasado en esta situación? Si se ha podido resolver la problemática expuesta, porque también hay casos en particular, y una nota de la prensa gráfica recién publicada mencionaba el caso de Mónica Trujillo, que ha denunciado directamente a la jefatura de la unidad de nefrología del Seguro Social y a enfermeras por no recibir el tratamiento de diálisis peritoneal ambulatoria. Bien, Carlos, este es un tema que se ha venido repitiendo con los mismos actores repetidamente. ¿Por qué le digo eso? Porque siempre las personas que se quejan son las mismas. De hecho, en una ocasión presentaron una queja de unas personas que después se acercaron a nosotros a decir que no era cierto. Le voy a explicar cómo es esta situación de la diálisis peritoneal y la hemodiálisis. En nuestro país, uno de los problemas más grandes que tenemos es la insuficiencia renal crónica, sí, la cual llega a su etapa terminal, donde su estadio 5, donde necesita una terapia de recambio. ¿Qué es eso? Usar diálisis peritoneal o una hemodiálisis debido a que sus riñones ya no le funcionan. Tenemos alrededor de 30-35 pacientes nuevos cada semana que ingresan a un tratamiento sustitutivo. Por eso es que la institución, siguiendo los cánones internacionales, siguiendo todo lo que dice la academia y las diferentes asociaciones de nefrología, se está intentando y se está logrando que las personas que lleguen a la etapa 5, que necesitan una terapia sustitutiva, utilicen una terapia que es mejor, que es más fisiológica, que se puede realizar en casa y que es la que recomiendan todas las asociaciones de nefrología en el mundo, porque es de mejor beneficio, disminuye inclusive la mortalidad de los pacientes en tratamiento con diálisis peritoneal continua ambulatoria o diálisis peritoneal automatizada, en contra de lo que es la hemodiálisis. ¿Cuándo se usa la hemodiálisis? La hemodiálisis se usa cuando ya no está el peritoneo en capacidad de seguirse haciendo una diálisis peritoneal ambulatoria. Porque existen situaciones en las cuales ya no puedes usarse el peritoneo, que es en el abdomen que se hace, sino que entonces se cambia para una hemodiálisis. Anteriormente, lo que se usaba frecuentemente era la hemodiálisis porque es
la que el médico privado puede utilizar en su clínica particular o en un laboratorio que tenga. La diálisis continua ambulatoria no se puede usar, no la puede recomendar un médico privado. Muchos de los pacientes que llegan al Seguro Social son pacientes remitidos por colegas médicos que trabajan fuera de la institución o aún que trabajan en la institución y van con la terapia de hemodiálisis. Al llegar a la institución, la normativa de la institución, respaldada, como le digo, por la academia y por todas las asociaciones de nefrología, dice de que hay que ofrecerle a la persona que se pase de hemodiálisis a diálisis peritoneal, ya que es mejor para el paciente. Algunos pacientes no lo aceptan, algunos pacientes quieren seguir y se les explica que es mucho mejor, le da más libertad de movimiento, no tiene que estar ingresado y por eso se hace. Respecto a esta señora, a esta paciente, señora Mónica Trujillo, no es cierto que se le haya negado. A ningún paciente se le ha negado tratamiento. Tenemos los expedientes donde se demuestra que esta paciente ha recibido 2 tratamientos de hemodiálisis por semana en el Hospital Médico Quirúrgico. Lo que pasa es que a veces dicen medias verdades o mentiras que confunden a la población. Jamás se le ha negado a esta persona y en este momento está recibiendo desde hace ratos 2 hemodiálisis a la semana. Hay un asunto aquí, director, y para efectos de aclararlo, luego me gustaría escuchar también al subdirector en esto, ha mencionado que es mejor el paso a la diálisis peritoneal ambulatoria respecto a la hemodiálisis en algunos casos. Mi pregunta es, ¿qué pasa con aquel paciente o aquella persona que se respalda con el consentimiento informado y pide mantenerse en la hemodiálisis? Es decir, como con derecho dice, no quiero pasar a la diálisis peritoneal porque puede tener algún riesgo, considera el paciente. ¿Qué pasa? Se mantiene en hemodiálisis porque una de las quejas es que les dicen, no te damos la hemodiálisis y no te pasas a la diálisis peritoneal. Es una de las quejas que está ahí. Entonces, ¿cómo se reacciona ante esto, director? Uno de los juramentos que hicimos nosotros cuando nos doctoramos en el juramento hipocrático es no dañar a nadie, no hacerle nada que dañe a la persona. Y por lo tanto, no es cierto que nosotros dañemos. Al contrario, lo que se trata es de decirle a las personas que eso es lo mejor. ¿Qué es lo que pasa si todas las personas quisieran ir a hemodiálisis? En el Seguro Social tenemos ¿cómo se llama? Varios servicios de hemodiálisis. Sí. Uno tenemos en Montserrat que tiene 85 camas. Tenemos en el médico quirúrgico, tenemos en Sonsonate, tenemos en Santa Ana, tenemos en San Miguel. Pero si a todos los pacientes se les da hemodiálisis, allá en hemodiálisis, en los servicios que tenemos, eso que le acabo de mencionar, están los pacientes que no pueden recibir diálisis peritoneal. Entonces, si nosotros le damos la entrada a otro paciente, tenemos que sacar a uno de los que están en el departamento de hemodiálisis para poderles hacer la diálisis, hemodiálisis como ellos quieren, pudiendo hacerse la diálisis peritoneal. Entonces, ante esa situación, ¿qué hace el médico? Yo no puedo decirle a un médico, a un paciente, mire señor, lo voy a sacar porque hay una señora allá afuera que quiere que se le haga hemodiálisis, siendo que la otra alternativa es mucho mejor. Es una situación difícil. Se le explica al paciente, se le muestra documentación, se da testimonio de pacientes. Mire, tenemos una población que de respecto al Centro Integral de Hemodiálisis tiene un 99% de aceptación. Y además contamos con otro procedimiento que es mucho mejor, y por lo cual se nos dio un premio, digo, no a nosotros, sino que al servicio de nefrología, un premio por cómo se está manejando el tratamiento dialítico en las personas renales, precisamente por haber implementado el uso de la diálisis peritoneal ambulatoria. Hay un asunto antes de irme a la pausa para escucharle a su director Flores Salazar. Y con este tema, ¿existen riesgos médicamente, científicamente, existen riesgos al pasar de diálisis peritoneal a alguien que venía de hemodiálisis? ¿Existe alguna posibilidad de estudios que puedan decir que hay una posibilidad de riesgo que pueda a los pacientes justificar su decisión de quererse mantener en la hemodiálisis? No, le voy a explicar. Aquí hay dos escenarios. Sí. Uno, hay pacientes que han empezado en algún momento su hemodiálisis privadamente.
por alguna razón le hicieron hemodiálisis privada. Cuando llegan al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, ellos quieren mantener el tipo de tratamiento que les estaban haciendo afuera y por el que pagan los servicios. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social tiene en su normativa que el procedimiento para iniciar la diálisis en pacientes renales crónicos es la diálisis peritoneal. ¿Por qué? La diálisis peritoneal es más segura hemodinámicamente que la hemodiálisis. En la hemodiálisis se ocupa como recurso una unión entre una arteria y una vena vecinas para hacer el proceso. Obviamente, el contacto, la apertura, la introducción, el agente extraño en el torrente circulatorio es mucho más riesgo que el líquido de diálisis depositado en la cavidad peritoneal, en donde lo único que se ha hecho es una pequeña apertura abdominal para la introducción del catéter blando. Ahí no hay riesgos dinámicos en la circulación. Entonces, no es cierto, es más segura la diálisis peritoneal que la hemodiálisis por esa razón bien sencilla del torrente circulatorio que le explicaba. Ok, perfecto. Tengo que hacer una pausa. Al regresar me gustaría que sigamos hablando del tema renal, pero también un poco de los servicios de atención y un poco el carácter presupuestario del Seguro Social. Regresamos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Seguimos platicando con el director general y el subdirector de Servicios de Salud del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Antes de hacer la transición a temas de carácter de servicio, de la atención y del presupuesto, subdirector, quiero preguntarle un aspecto más sobre el tema renal. Otro caso vinculado a los asuntos de las personas con insuficiencia renal es el cambio del medicamento eritropoyetina beta a alfa, que ha sido también parte de las discusiones porque ha llevado a una audiencia ante el órgano judicial y que la Sala de lo Constitucional pues amparó hace un par de años sobre este caso en particular. Y mi consulta en concreto, subdirectores, el Instituto del Seguro Social dispone y les ha mostrado a los pacientes renales estudios que certifiquen a nivel médico o científico que el cambio de ese medicamento no tiene implicaciones nocivas a su condición de salud. Internacionalmente está documentada la eficacia de tanto de la eritropoyetina alfa como la eritropoyetina beta en el objetivo de tratar la anemia a la que se ven expuestos los pacientes con insuficiencia renal crónica. Sí. Es más, la enfermedad renal crónica per se tiene padecimientos comunes en la gran mayoría de los pacientes, como son dolores articulares, elevación de la presión arterial, entre otros. Tanto la eritropoyetina alfa como la beta están documentadas que son capaces de provocar los mismos tipos de síntomas. No hay diferencia entre la alfa y la beta. Y los estudios internacionales y nosotros que la estamos usando en los pacientes nuestros desde febrero del año 2017, tenemos documentado ya en los expedientes de nuestros pacientes cómo se comporta la eritropoyetina alfa en los pacientes en el manejo de la anemia. A ver, en pacientes renales crónicos la hemoglobina debe mantenerse entre 11 y 12 gramos por ciento. ¿Cuál es la situación sí diferente? La potencia estimulante de la eritropoyetina beta en cuanto a la formación de hemoglobina es más fuerte, de más larga duración que la eritropoyetina alfa. De manera que es más factible tener volúmenes de hemoglobina arriba de 12 gramos por ciento, lo que arriesga a fenómenos tromboembólicos que son los que precipitan la muerte cardiovascular en estos pacientes. Le hacía esta consulta porque ante el proceso judicial el representante del Seguro Social habló que es un concepto más de ahorro, más que un tema médico. Entonces, ¿cómo queda este punto, no? Si le han mostrado a estas personas los estudios, que usted menciona que a nivel internacional hay, pero los conocen los pacientes, un aspecto, y dos, el criterio es entonces un tema de ahorro de la institución o es porque el medicamento no hace unas transiciones o no hace un efecto secundario fuerte en las personas. Lo que el Instituto Salvadoreño del Seguro Social debe responder a los pacientes es el tratamiento específico de su necesidad de salud. En ese sentido, ambos medicamentos son idénticos, no hay diferencia. Las situaciones del ahorro, pues son situaciones que se han ligado a esto. Sin embargo, pues nosotros como institución
también tenemos el deber de administrar los fondos en relación a los servicios que hay que darle a la diversidad de pacientes. A ver, en la seguridad social, decía Beveridge, un connotado impulsor de la seguridad social, no se le puede dar todo a todos ni todo a algunos. En alguna medida hay que darle algo a todos, más apropiadamente en la actualidad, aquí a cada quien hay que darle lo que necesita. Y en este caso la eritropoyetina es lo que necesitan los pacientes, y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social está cumpliendo con ese requisito. Ok, director, en Yo este caso... quisiera ampliar un poco sobre esto. Nosotros como institución pública estamos sujetos a la LACAP, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que dice que para comprar un insumo, un medicamento, un servicio, cualquier cosa que nosotros tengamos que comprar, hacemos un procedimiento. Y ese procedimiento tiene unas bases de la licitación. Dependiendo qué tipo sea licitación, libre gestión o contratación directa. Tiene unos requisitos. Nos pide que se pongan los requisitos técnicos que el insumo debe cumplir. En este caso, un medicamento. Para poder escoger ese medicamento, ya una vez hecha el proceso de licitación, hay 3 parámetros que debemos considerar. Primero, el cumplimiento de los aspectos técnicos. Si un producto no cumple con los aspectos técnicos, ya no pasa al siguiente nivel. Segundo, los aspectos financieros y legales. Y tercero, el precio. Si hay 2 productos en iguales circunstancias que cumplen todas las exigencias técnicas, que cumplen las exigencias legales y financieras, lo que debe basarse la institución para adjudicar es en el precio. Por eso es que se menciona el precio. No porque nosotros lo consideremos como una cosa más importante que la salud, sino que porque la ley así nos manda. Pero todo medicamento que entra a licitación al Seguro Social está avalado por la Dirección General de Medicamentos, que certifica que ese producto cumple con todos los aspectos técnicos que necesita para aplicarse a un paciente. Por eso es que hacemos eso. En ese caso, porque lleva un proceso judicial, es decir, hay un seguimiento que está dando una instancia jurisdiccional, y entiendo que hay doctores de medicina legal que se han acercado a pacientes para llevar este proceso ante la denuncia que ellos interpusieron ante el órgano judicial. En ese caso, ¿cómo se puede lograr que sea de conocimiento de las personas los 2 tipos de medicamentos, cuáles son las implicaciones de cada uno? Y bajo el alegato que ustedes mencionan es que no tiene una afectación hacia la gente el hacer el cambio, pero las personas alegan de que sí le genera unos efectos secundarios muy marcados, o puede darse casos particulares donde esto ocurra. Todo medicamento puede causar daños, efectos secundarios. Todos los medicamentos. Hasta una aspirina puede ocasionarle efectos secundarios. Pero los efectos secundarios que da la eritropoyetina alfa son iguales a los que da la eritropoyetina beta. Y los beneficios que da la eritropoyetina alfa respecto al control de la anemia son iguales que los que da la eritropoyetina beta. Entonces no hay ninguna diferencia. En este momento, sí es cierto, estamos en un proceso en la Corte Suprema, en la Cámara de lo Constitucional. De hecho, hace poco hubo otra presentación de pruebas. Lo que la Cámara determinó es que se le diera al paciente el medicamento adecuado. No dijo nombre de medicamento. Y nosotros estamos en este proceso demostrándole a la sala que el medicamento que se le está dando es el correcto. Presentamos estudios técnicos, estudios no solo de aquí, sino que de afuera. Presentamos estudios hechos en nuestros pacientes, presentamos testimonios de los pacientes, y estamos esperando la definición de que diga la Sala de lo Constitucional. De acuerdo. Ahí no tenemos otra alternativa más que hacer lo que la Sala determine. Sí, subdirector. Incluso, recientemente, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social fue premiado por el CISCAD, que es la Comisión de Instituciones de Seguridad Social de Centroamérica y República Dominicana, por la introducción de esa modalidad de tratamiento de diálisis peritoneal en el hogar, que le da muchas ventajas al paciente, porque él trabaja, la mayoría de los que están en etapa productiva, llega a su casa, se conecta, duerme, y al día siguiente se desconecta y se va a trabajar.
Es un procedimiento perfectamente seguro para el que nosotros adiestramos tanto al paciente como a la familia que vive con él. Hay un asunto que quiero ahora hacer la transición a temas más de carácter presupuestarios de la institución, y esto es porque le he llevado seguimiento en algunos momentos en diferentes noticias, es que hay deuda acumulada del sector de empresas privadas con el Seguro Social, director. Hasta el momento, ¿cuánto es el registro que se tiene? El último dato que observaba era, se publicó las 100 empresas con más deuda a diciembre del 2016 en $16.7 millones. Luego, en una nota que publicó el diario El Mundo a finales del año pasado, se menciona que la deuda con mayor probabilidad de recuperación ronda los $40 millones. Pero a este momento, ¿cuántos son los datos de la deuda acumulada del sector privado con el Seguro Social, director? Bueno, la mora patronal total sí. Del sector privado, sin multas y sin recargos, es de $48.593.128. A esto, como la ley nos dice que tenemos que cargarle multas y recargos por no haberlos pagado a tiempo, el total de esa mora del sector privado a febrero del 2018 es de $7.309.683. En cambio, el sector público, la mora, únicamente mora por cotizaciones, es de $1.863.810. Agregando las multas y recargos llega a $2.162.000. Es decir, que el porcentaje de la mora está basado casi en el sector privado. Para eso nosotros tenemos varias opciones. Hacemos una recuperación administrativa. Hoy con el sistema de la oficina virtual del ISSSTE, donde el patrono hace su presentación de planillas y el pago en línea, inmediatamente de un mes al otro mes podemos determinar si hay alguna irregularidad, como que presentó menos trabajadores, pero hay unas casillas para explicar por qué no los presentó. Si no se soluciona eso, inmediatamente hablamos con el patrono y decimos, mire, aquí hay una irregularidad, se manda una inspección para que el paciente no caiga en una mora muy elevada porque es difícil de pagar. Tenemos una mora histórica que es de alrededor de 30.258.000 y una mora reciente que es de 48.213.000. ¿Por qué decimos que esta mora reciente es la que se puede cobrar? Porque de las otras, algunas empresas ya no existen. Algunas empresas, una razón social desapareció, a lo mejor hicieron otra con otra razón social, pero hay algunas que sí se puede recuperar. De hecho, nosotros tenemos presentado ante la Fiscalía, porque después de avisarles viene un cobro administrativo. ¿Y ese cobro administrativo en qué consiste? En que se llama para que conciliemos dentro del Seguro Social y se le dan planes de pago para que la persona que esté en mora pueda salir adelante. Si aún así no funciona, se hace un cobro prejudicial, en el cual se le dice, mire señor, si usted no paga en tanto tiempo, lo vamos a llevar a la Fiscalía porque el entretener cuotas y no presentarlas a la institución correspondiente está penado con cárcel. Sí. Entonces, si aún así nos responde, entonces lo presentamos a la Fiscalía. En este momento tenemos más de 1,000 casos presentados a la Fiscalía, de los cuales todavía quizás el 1% es el que ha trabajado la Fiscalía. Tenemos 2 personas que han sido encarceladas por no pagar la mora. Esperamos que la Fiscalía pues delegue a alguien para que pueda actuar sobre esas personas que han violado el derecho a la salud de sus trabajadores. Tengo que hacer una pausa. Al regresar me gustaría que hablemos un poco de los servicios de atención brindada y también hablemos un poco de reformas al reglamento del Seguro Social que va a favorecer a cotizantes y beneficiarios y nos expliquen un poco cómo se va a implementar estas reformas. Volvemos en minutos.
Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos platicando con autoridades del Seguro Social. Director, solo un aspecto para cerrar el tema presupuestario y particularmente el tema de la deuda acumulada. Usted nos ha mencionado en el bloque anterior, estamos hablando de 48 millones de dólares, pero si incorporamos las multas y las recargas, estamos hablando de más de 75 millones de dólares. Mencionó también que hay deuda del sector público. Estamos hablando de una deuda aproximadamente de $1 millón. ¿Cuáles son esas instituciones que tienen más deuda hacia el Seguro Social que son del Estado? Bueno, vamos a hacer una publicación este mes. Ajá. Ahí le vamos a dar la información. Vamos a presentar los 100 morosos. Así como presentamos en el 2016, vamos a presentar. No quiero... Incluyendo el público y privados. Incluyendo el público y el privado. Ok. Bien, ahora quiero aprovechar entonces, vamos a estar a la expectativa de esa información porque es interesante llevarle la pista, subdirector. Hablemos de los servicios y de la atención brindada. Según los datos del Plan de Evaluación Institucional del Seguro del 2017, se han contabilizado más de 6 millones de consultas en el año. En el año 2017, 2.5 millones en medicina general, 1.7 millones de consultas en medicina especializada en consultas. Mi pregunta es, ¿cómo se trabaja el tema del tiempo de espera por la cita? Sabemos que hay una gran cantidad de consultas y los datos del Seguro Social así lo reflejan, pero uno de los puntos es cómo está la tendencia en disminuir el tiempo de espera en las citas de las personas. Fíjese que estamos haciendo una combinación de diferentes estrategias. Una de ellas es a cierto plazo la orientación de la consulta externa en las especialidades fundamentalmente por gestión de riesgo. Es decir, hay hipertensos, hay diabéticos, hay otros pacientes con otros problemas de salud que no estrictamente deben ser atendidos por el especialista, sino que pueden ser atendidos por médicos internistas en el segundo nivel o por cirujanos generales en algún momento o por médicos generales y incluso en la comunidad. Estamos preparando el tránsito del Seguro Social de la medicina curativa, que es la que nos domina históricamente y tenemos vigente, a la medicina preventiva. La otra situación es, de acuerdo al riesgo de algunos pacientes, no todos necesitan ser vistos cada 2 o 3 meses. Se ha hecho una clasificación en diversas especialidades en donde, según la estabilidad o la progresión de la enfermedad, el apego del paciente a la toma de sus medicamentos y de recomendaciones, el paciente se encuentra estable y se le puede espaciar su consulta y dar la oportunidad. La otra situación que tenemos es que algunos pacientes ya están estables y vienen desde algún tiempo con los especialistas y no es necesario que ellos lo sigan ya valorando, sino que pueden desplazarse al segundo nivel o al primero. Eso nos va a disminuir, lo vamos disminuyendo, pero no estamos a menos de 30 días como queremos en las especialidades. Y otra situación es que la realización de procedimientos como ecocardiogramas, como monitoreos de Holter, como audiometrías, esto se hacen incluso los días sábados, de 7 de la mañana a 1 de la tarde, y eso nos está permitiendo acortar los tiempos de espera en otros pacientes. O sea que dependiendo de la especialidad y también la gravedad de los casos, tiene que ser cada vez mayor la frecuencia de las citas o el seguimiento, entiendo, sí. Porque la ministra de Salud estuvo con nosotros ya hace algún tiempo y nos hablaba que los estándares internacionales oscilaban entre los 30 y los 60 días como máximo para la atención de personas, pero el objetivo es disminuirlo en cantidad de días. Sí, ser más oportuno, ¿verdad? Ser más oportuno. Hay una diversidad de situaciones y nosotros estamos buscando trabajarlas de acuerdo con el paciente. Hay otra situación en los hospitales, por ejemplo. Si usted valora en el censo cuáles son las consultas que se hacen en las unidades de emergencia de hospitales como el médico quirúrgico y el general, la mayoría son cosas que no son emergencia. Son consultas que pueden hacerse a segundo nivel, como por ejemplo faringoamigdalitis, otitis, infección de vías urinarias, etc. No una emergencia que es la que apropiadamente se debería atender ahí. Bien, ahora, director, hablemos un poco sobre reformas al reglamento del Seguro Social. Ha sido conocido porque el Consejo Director del Seguro Social hizo por lo menos 4 reformas al reglamento de esta institución en favor de cotizantes y beneficiarios. Me gustaría que nos amplíe un poco en qué consisten estas reformas y cómo se va a implementar directamente y cómo se va a resultar beneficiado tanto los cotizantes como sus familiares. Primero, decirles que estas reformas ya están implementándose desde marzo de este año. Okay. Segundo, son 5 reformas las que se han hecho, unas que solo son de forma y otras que tienen fondo. Por ejemplo, la primera reforma que se hizo fue la de la cesantilla.
que todo paciente después de ser despedido, o sea, de estar cesante, tiene atención hasta un año después en la misma especialidad, en una sola especialidad, durante un año. Pero el problema que se cambió aquí fue que la definición de cesante decía de que no era aquel paciente que se quedara sin trabajo, sino que aquel paciente que se quedara sin trabajo, pero que pasara a otra institución, a otra que no estuviera contando con los servicios de Seguro Social. Por ejemplo, cambios así de diferentes situaciones. Esa ya estaba y sigue lo mismo. También estaba, lo que pasa es que la gente no lo conocía. También la esposa, si está embarazada y el paciente cotizó por lo menos 2 meses, los 2 primeros meses que está embarazada, va a ser cubierta durante su embarazo y atendida en el parto. Esa es la primera modificación. La segunda modificación es que ya ha sido cuestionado por la empresa privada y me extraña porque supone que debemos estar pendientes de nuestros trabajadores. Hay personas que no están casadas legalmente, sino que están acompañadas. Había una injusticia. Si una mujer era la que estaba cotizando, inscribía a su compañero de vida y el compañero de vida desde el día siguiente podía ser atendido. En cambio, si era el hombre el que estaba cotizando e inscribía a su compañera de vida, tenía que esperar 9 meses la mujer, la esposa o la acompañante, la compañera de vida, para poder ser atendido. 9 meses. 9 meses. Creemos que es por la cuestión de embarazo, pero eso es injusto. Sí. No es igual, no es igualitario, entonces se eliminó y hoy las mujeres, la pareja de una cotizante, de un cotizante, puede ser atendido inmediatamente después de que se inscriba, igual que si fuera el hombre. Tercera modificación: cuando una persona tenía su hijo o hija era asegurado y ya no tenía, se murió y no tenía beneficiarios como esposa, cónyuge o hijos, la pensión iba a los padres. Pero esa pensión iba a los padres hasta que cumpliera el hombre 65 años y la mujer 55 años. Mientras tanto no le daban un 5. Se acortó, se disminuyó esa edad y hoy la pensión puede llegar al padre desde los 60 años y a la madre desde los 55 años. Cuarta modificación. La cuarta modificación es que también tienen derecho los hijos de los derechohabientes fallecidos a seguirse dándole una pensión hasta los 16 años o hasta los 21 años si estaba estudiando y demostraba que estaba estudiando. Se ha aumentado esa edad. Hoy la pensión para la ayuda para los hijos de los derechohabientes fallecidos llega hasta 18 años de edad y hasta 24 años de edad si está estudiando. Y la más importante que creo yo, porque estas son de personales, pero una de las más importantes y creemos que va a ser de mucha utilidad para las personas es la que se está implementando para la pequeña, la micro y la mediana empresa, la MIPYME. Antes, si usted tenía una empresa pequeña, una microempresa, tenía 2, 3 trabajadores, no le inscribía al Seguro Social porque no sabía cómo le iba a ir. Y entonces ahí estaban, de acuerdo con los trabajadores, de repente le fue bien y dice, hoy voy a premiar a mis trabajadores, los voy a inscribir al Seguro Social. Llegaban al Seguro Social, llegaban a una inspección y le decían, pero usted tiene que 3 años de estar trabajando, entonces tiene que pagar desde hace 3 años hasta esta fecha y de aquí en adelante para poderse afiliar. Y eso alejaba a la pequeña y a la microempresa. Hoy lo que se ha hecho es dar un plazo de amnistía, por decir algo, que va desde marzo que se implementó hasta el 31 de diciembre de este año. ¿Qué se va a hacer? Las personas, microempresarios o pequeños empresarios, pueden llegar hoy al Seguro Social a inscribir a su empresa y a sus beneficiarios y no se va a tomar en cuenta ni se va a mandar inspección si tenía ya más tiempo de estar funcionando, y no que se va a adquirir los derechos. Y eso fomentar que los patronos ayuden a sus empleados para que puedan tener la atención en salud.
Tengo que cerrar la entrevista, director, solo le consulto esto. También entiendo que el Seguro Social ya está en el proceso para registro de trabajadores independientes o personas conocidas como trabajadores en cuenta propia. Coméntenos este proceso porque también es una discusión, es cómo se hace el registro, cómo se va a hacer la cotización y obviamente los servicios que imagino serán los mismos servicios que cualquier cotizante que está en otro tipo o en otro sector, director. Mire, voy a tratar de explicarlo en 5 minutos. Este es de la población económicamente activa. El 45% de la población general es población económicamente activa. De ese 45%, el 49% es población con trabajadores independientes o por cuenta propia. Es decir, que tenemos una deficiencia de cobertura y lo reconocemos de hace ratos. ¿Qué es lo que se va a hacer? Ya se autorizó por el Consejo de Ministros también, primero por el Consejo Directivo, que se va a dar atención a estas personas. ¿Cómo se va a hacer? Primero, estas personas van a llegar a la torre administrativa o a cualquier oficina administrativa que tenemos en el país, Sonsonate, etcétera, Usulután, y esas personas van a pagar, a inscribirse ahí. Solo tienen que llevar una carta que es una declaración jurada que tienen una empresa. Y esa empresa está con tantos trabajadores. Él trabaja, no tiene trabajadores a su cargo, ni tiene un patrono. Tiene que certificar eso. Se inscribe. Hay 2 modalidades de inscribirse. Una es una modalidad propia, o sea, individual, en la cual la persona no tiene personas a su cargo, no tiene esposa, no tiene hijos, y esa persona se va a inscribir como trabajador independiente, único, sin beneficiarios, y va a tener una cuota de $40 mensuales. Pero las personas que tienen un grupo familiar, esa persona se va a inscribir también, va a inscribir a su pareja, va a inscribir a sus hijos y va a pagar $56 mensuales. ¿Qué derecho va a tener? A atenderse de todo, desde una gripe hasta un trasplante renal. Pero hay un periodo de carencia. ¿Qué significa el periodo de carencia? Que los primeros 6 meses, en 4 patologías, no puede ser atendido. ¿Cuáles son esas? Esos son insuficiencia renal crónica, cáncer, una cirugía electiva, o sea, puede decir que me dijo el médico particular que yo necesito hacerme una operación de vesícula, entonces me voy a inscribir para operarme y entonces me salgo. No. Y problemas de coronariopatías en algunos casos. Todo lo demás, diabetes, hipertensión, tiroides, todo puede ser tratado. Y una vez cumpla los 6 meses de inscrito, va a recibir un tratamiento igual de esas 4 que están de todas las especialidades. Y además va a tener prestaciones económicas. Se le va a pagar incapacidad. Bueno, quiero darle las gracias por haberme acompañado, director, subdirector, y espero que nos volvamos a encontrar para llevarle la pista al trabajo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Gracias. Gracias a usted. Lo invito para que hoy a las 11 de la mañana acudan a la torre administrativa del ISSSTE, donde se va a hacer oficialmente iniciado el proceso para la inscripción de los trabajadores independientes. Perfecto, gracias por haberme acompañado. Muchas gracias, Carlos, por la invitación, y estamos dispuestos para otra invitación que ustedes quieran hacer para tratar temas de seguridad social en El Salvador. Excelente, gracias. Sí, nos volveremos a encontrar sin duda porque hay varios temas pendientes, pero tenemos ya un primer acercamiento para nuestra audiencia y poner en relieve y en discusión el trabajo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Permítanos una pausa, continuamos con más entrevistas.